Las 2 de la tarde con 5 minutos. Bienvenidos a esta nueva hora de noticias en la rotativa del aire. Hoy es miércoles 24 de noviembre del 2021. Mi nombre es Jaime Chincha y quiero enviarle un saludo grande a todos los peruanos y peruanas que a esta hora están almorzando rico y como se debe. Buen provecho a todos y todas. Un abrazo a los taxistas, a los transportistas, a los ciudadanos de a pie que se rompen el lomo en esta situación cuesta arriba, pero que no desmayan, resilientes como ellos solos, sacando al país adelante, que es lo que finalmente corresponde. Y así hemos sido siempre, luchadores, empeñosos, fuertes, no nos ganan, no nos van a doblegar jamás. Las 2:06. Perú al día llega gracias a Red Claro, mayor cobertura. Esta es nuestra secuencia Perú al día. Los periodistas de RPP Noticias reportan a lo largo y ancho del país. Comenzamos esta ronda desde Piura, donde el primer regidor de la ciudad se niega públicamente a jurar a alcalde del distrito de Las Lomas. ¿Por qué? Gustavo Guarnizo nos lo explica en este reporte en directo. Gustavo, adelante. Buenas tardes, Jaime, directo en directo. Así es, el primer regidor del distrito de Las Lomas en la provincia de Piura, Carlos Mena Ruiz, se negó a juramentar en ceremonia pública al alcalde Manuel García Villegas. En sesión de consejo en la sede de la municipalidad, el primer regidor tomó la palabra y cuando todos esperaban las palabras protocolares, de manera categórica dijo que no lo iba a juramentar porque el nuevo alcalde enfrenta un proceso de vacancia. Luego se retiró. RPP Noticias lo contactó y dijo lo siguiente. Bueno, yo me negué explícitamente porque el señor tiene una vacancia consentida. Y tiene una vacancia consentida. Yo no puedo juramentar a una persona que para nosotros, para el conocimiento del Pleno del Consejo, él está vacado. Y él está vacado porque el 10 de agosto se dio una votación sobre un pedido de vacancia que habían hecho determinadas personas. Asimismo aseguró que dicho evento no tenía la formalidad, pues no fue convocada como una sesión de consejo y habían faltado varios regidores. Manuel García ya había juramentado en un centro poblado, pero fue anulada porque la ley ordena que sea en la sede del Palacio Municipal. Jaime, también indicarte que este regidor asumió la alcaldía tras la muerte del alcalde Jaime Vences Vegas por la COVID-19 en el mes de mayo. Sin embargo, 6 meses después, aún no juramenta formalmente, pero ya enfrenta un pedido de vacancia por presuntos actos irregulares. Desde Piura, directo, RPP Noticias. Caramba, muchas gracias, Gustavo. Vamos ahora a Chiclayo, donde se denuncia que 150 trabajadores de limpieza no reciben su sueldo hace más de un mes. ¿Qué cosa? Abraham Ibáñez reporta en directo. Abraham, adelante. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes, directo en directo. Efectivamente, 150 trabajadores de limpieza del Hospital Regional de Lambayeque denunciaron que no les pagan sus sueldos de octubre, por ello realizaron una protesta en las afueras del recinto médico. Según manifestó la dirigente de los servidores Medalí Rivadeneira Oblitas, se trata de la Service Grupo Referencial, quienes hasta la fecha no les abonan sus remuneraciones, lo que perjudica la economía de sus familias. Escuchemos. Haciendo la protesta acá porque somos del grupo gerencial que hacemos labor acá en el hospital regional porque no nos pagan. Ya estamos en mes de octubre, ya vamos a terminar mes de noviembre y no nos pagan nuestra CTS que ya todos les han pagado y nosotros exigimos eso. Vacaciones tampoco tenemos, ya estamos más de un año con la empresa gerencial y no tenemos vacaciones. Y encima cuando nosotros queremos hacer nuestro paro, queremos hacer algo, nos amenazan, nos dicen que nos pueden hasta botar del trabajo cuando nosotros lo necesitamos. En declaraciones a RPP Noticias, la trabajadora de limpieza señaló que les preocupa el pago de la gratificación por Navidad porque para el beneficio económico por fiestas patrias les abonaron con demora y en 2 partes. Asimismo dijo que durante la pandemia han estado expuestas al contagio, sin embargo han seguido laborando incluso más horas de las que corresponde a su jornada. Además sostuvo que existe una deuda laboral de un aproximado de 10.000 soles por trabajador, que incluye vacaciones truncas, horas extras, entre otros beneficios que la empresa adeuda desde el 2016. Desde Chiclayo, directo en directo, RPP Noticias. Perú al día llegó gracias a Red Claro, mayor cobertura. Las 2 de la tarde con 9 minutos. Retos de la educación en tiempos de pandemia.
Aquí estamos sumamente comprometidos con el tema de la educación, con el tema del regreso de los chicos a las aulas. Ya esta situación no daba para más. Seguimos siendo el país o uno de los países al lado de Cuba y otros países, digamos, que no tienen la mayoría de estudiantes en aulas, ¿no? Y eso es penoso. Ciertamente la pandemia ha generado un impacto en la salud mental de los chicos que recién va a ser medido en el tiempo. Pero se ha modificado la normativa de regreso a clases. Hay una normativa que aplica para el 2021 con 4 cambios concretos y luego habrá otra modificación para el 2022. Vamos a conversar con José Carlos Vera, que ha sido director de gestión descentralizada en el Ministerio de Educación. José Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Un gusto conversar contigo sobre este tema tan importante para nuestro país y para los estudiantes. Por supuesto, esta pandemia. Por supuesto que sí. A ver, ¿son oportunos para ti estas modificaciones en la normativa de regreso a clases? Se habla de cambios concretos, ¿no? Modificatorias, que tratemos de, tú con tu experiencia de funcionario público, reducir la terminología, digamos, de una resolución y decirlo en clarito si esto es conveniente o no para los chicos. Sí, yo creo que los cambios son positivos y son los que esperábamos hace ya bastante tiempo, dado el cambio en el contexto de las condiciones epidemiológicas, ¿no? Uh-huh. Si me permites, yo las agruparía en tres puntos importantes y simples. El primero, y es importante, tú ya lo has dicho, tiene que ver con qué nos permite esta norma. Solo aplica para el 2021, no para el 2022. Precisa que ya no es voluntario el retorno, solamente es voluntario para las familias. El sector educación, los gobiernos regionales, las DRE, la SUGER y los colegios tienen que publicar cronogramas donde expresen cuándo van a reiniciar sus instituciones educativas habilitadas. Uh-huh. Es importante que la ciudadanía sepa que tenemos 93,000 instituciones habilitadas para retornar y los gobiernos regionales deben publicar. ¿Qué me preocupa personalmente de ello? Que no se ha establecido un plazo para que los gobiernos regionales publiquen ese cronograma. Entiendo que hoy se está cursando una comunicación a los gobiernos regionales para que lo publiquen en el más breve plazo, ¿no? Pero entonces se precisa la voluntariedad y entiendo, yo hubiese esperado que esté más preciso, pero que entiendo que se hace obligatorio para los gobiernos regionales publicar estos cronogramas con la fecha exacta de cuándo van a retornar. Ese es el primer gran bloque. Y una cosa importante ahí, ya no se necesita una mayoría o un consenso de los padres de familia. Si tenemos un colegio donde la cuarta parte de las familias están de acuerdo, ellas retornan, ¿no? Uh-huh. Con un consentimiento. Eso es importante. Uh-huh. El segundo bloque tiene que ver con las prioridades. Es decir, si tenemos limitaciones de espacio, si no podemos darnos abasto para que todo el colegio retorne, ¿dónde priorizamos? ¿Dónde focalizamos? La recomendación del Ministerio en este caso desde la Rectoría es que pongamos foco en 3, 4 y 5 años, es decir, en los más pequeños, educación inicial, luego en primero, segundo y sexto de primaria, y en quinto de secundaria. Esos son los énfasis que dice que señala el Minedu, yo estoy de acuerdo. Ahora, si el colegio no se da abasto para poder priorizar estos 3 grupos, ¿dónde recomienda priorizar? Sobre todo en quinto de secundaria, que son los estudiantes que están por salir. Ajá. Y aquí dice también estudiantes que han tenido acceso limitado a radio, televisión o internet, ¿no? Así es. Dentro de ello, los estudiantes que han tenido acceso limitado, sabemos que Aprendo en Casa ha llegado por múltiples canales, pero que ha habido problemas de conectividad para ello. Entonces, ese es el segundo bloque, prioridades, estoy de acuerdo con ello, porque además hay que ir ya, ¿por qué es importante que vuelvan ahora? Porque hay que ir preparando y haciendo diagnósticos, evaluaciones para el próximo año, ¿no? Una consulta. Y el tercer... Sí, perdóname que te interrumpa, porque tengo aquí la resolución, ¿no? Y, la 458. Y lo que muchos padres, con razón, sí, dicen es, oiga, el transporte, ¿no? Se van a contagiar en el transporte, ¿no? Y el transporte
podría ser, ¿no?, dicen algunos epidemiólogos, un foco eventualmente. Y ahí otra vez, a ver, las escuelas no son focos de contagio, por favor, ¿no? Saquemos esa idea, desterremos esa idea de la cabeza. Estoy hablando del transporte. No se garantiza necesariamente eso aquí, ¿no? No se ha mencionado específicamente una estrategia vinculada al transporte. Pero ¿no? qué lindo sería, por ejemplo, que las escuelas públicas tuviesen buses, digo yo, ¿no? Por supuesto. Eso es lo que se denomina de servicios complementarios o habilitadores del servicio educativo. La educación no depende solo del sector de educación y ahí tienen que entrar el sector transportes, pero también las municipalidades. Hay experiencias muy interesantes en nuestro país, Jaime, sí, de rutas fluviales donde los alcaldes se comprometen con recursos para implementar transporte fluvial en comunidades nativas. Podrían los alcaldes tener un rol protagónico en organizar conjuntamente con la UGEL rutas específicas y poner medios de transporte para ello. Ahora, sí es importante señalar que si las escuelas no son focos, tampoco hay evidencia, tú lo señalabas hace un momento, que el medio de transporte sea efectivamente un foco de contagio, ¿no? Para de alguna manera tranquilizar también a las familias. Es mejor prevenirlo, por supuesto. Es también un espacio cerrado a veces, ¿no? Porque tú estás en el transporte público, se deberían abrir las ventanas, pero hay personas, sobre todo aquí en Lima, que son un poco friolentas, ¿no? Y ahora estamos con la niña, ¿no? Entonces cierra la ventana, por favor. Entonces, al ser un espacio cerrado, potencialmente se puede convertir en un foco de contagio si es que no se usa doble mascarilla, para empezar. Pero estabas explicando otros dos grupos de normativas. El tercer punto. Perdóname, vamos a ir a los anunciantes un ratito. Por eso decía, quédate 2 minutos y seguimos explicando las otras dos normativas o grupos de normativas. Estamos hablando con José Carlos Vera, ha sido director de gestión descentralizada del Ministerio de Educación, los retos de la educación en tiempos de pandemia. Estamos en la rotativa del aire, 2:17. Las 2 de la tarde con 21 minutos. Hablando de los retos de la educación en tiempos de pandemia en la rotativa del aire. Y el reto mayor es volver. Es el reto por excelencia, el reto supremo. Y están volviendo, poco a poco. Y estamos precisamente conversando con José Carlos Vera, que ha sido director de gestión descentralizada del Ministerio de Educación, sobre este nuevo o modificado marco normativo, es decir, conjunto de normas, reglas, pautas, indicaciones, etcétera, etcétera, para la vuelta. Y nos habíamos quedado en explicar otros 2 grupos de normativas. Y aquí, por ejemplo, hasta ponen un gráfico de cómo se debe organizar el mobiliario en la misma resolución. 1,5 metros entre carpeta y carpeta, 1,5 metros aquí, ¿no?, entre la otra carpeta hacia adelante, 1,5 metros hacia el costado, ¿no? Indicaciones hasta de ese tipo se colocan en la resolución. Y precisamente José Carlos nos estaba explicando respecto a los grupos prioritarios. ¿Qué más, José Carlos? ¿Qué otras indicaciones deben saber nuestros oyentes y televidentes? Así es, Jaime, como lo señalábamos, se precisa voluntariedad, se precisan los grupos prioritarios en el retorno, y el tercer grupo tiene que ver con los protocolos, que ha sido un tema ampliamente demandado por los diversos colectivos, por la propia comunidad educativa. Los directores querían actualizar estos protocolos porque ya la evidencia señalaba que era necesario actualizarlos. Entonces, en simple, ¿cuáles son los protocolos que se mantienen? ¿Qué tiene que garantizarse como protocolo de bioseguridad? Lo básico: lavado de manos, mascarilla y distanciamiento y ventilación. Esos son básicos y esos se mantienen, y es importante siempre señalar que los directores de todo el país han recibido recursos para adquirir kits básicos de higiene, para implementar lavamanos portátiles si es que no hay acceso directo a agua. Hay posibilidades y condiciones para garantizar estos protocolos mínimos. ¿Qué cosas se han modificado? Es decir, ¿qué cosas ya no tienen que cumplir? Toda la desinfección de los pies cuando uno ingresaba al colegio, eso no es necesario, la evidencia ya lo ha descartado. No sirve.
no sirve. La toma de temperatura también se ha descartado. Los protectores faciales no sirven. Sabemos ya que cómo se comporta el virus por aerosol. Esas cosas ya no son necesarias. Uh-huh. También se ha modificado, como lo decías, el distanciamiento entre personas. Se tenía en la norma anterior 2 metros, ahora se ha reducido al 1,5 metros. La evidencia internacional ahí, y habían incluso recomendaciones de UNICEF, UNESCO, es que se reduzca a 1 metro. Y de hecho, en otros países, en España, en Argentina, se ha reducido o incluso se ha eliminado de la normativa el parámetro de distanciamiento. Aquí entiendo que es el MINSA quien ha todavía por precaución mantenido el 1,5 metros y estos 2.25 metros por persona utilizando el mobiliario, ¿no? Entonces, estos elementos se mantienen. Yo entiendo que se siguen revisando y esperemos que para la norma del año escolar 2022 ya se hayan superado y que podamos flexibilizar y ayudar siempre con precaución a un retorno seguro, pero masivo en nuestro país, que es tan importante. Eso es fundamentalmente, José Carlos, el tema de la voluntariedad, ¿no? Si es voluntario, los gobiernos regionales tienen que dar cuenta de fechas, ¿no? Así es. Entonces, para que quede claro en ese primer punto, es voluntario para las familias, no es voluntario solamente para el personal, profesores, trabajadores administrativos, de limpieza y todo lo demás. Ellos regresan sí o sí. En la medida en que el gobierno regional emite el cronograma, el personal docente, que son servidores públicos, están obligados a retornar, salvo hayan excepciones, casos vulnerables. Claro. Recordemos que tenemos a casi el 90% de personal de las instituciones educativas vacunadas con 2 dosis. Claro. Y que vamos avanzando incluso con vacunación de estudiantes. Estamos ya al 11% de estudiantes entre 12 y 16 años. Entonces, para ellos es obligatorio. Hubiese esperado que se precise el término obligatoriedad, que no se señala, pero se asume que con la presentación de los cronogramas caminamos hacia eso. Chile ya lo y que tiene que ser lo más pronto posible. Chile ya lo ha hecho. Chile ha puesto ya obligatorio. Chile, Argentina, se acabó. Así es. Ahora, entonces, atención, todos los maestros, personal de trabajo administrativo en colegios, todo, digamos, el organigrama del colegio. Ya lo voluntario no es la regla, ya no. Así es. Así que así no diga obligatorio, cuidado con querer sacarle la vuelta. Regresan o regresan, ya está. Habrán excepciones, pero como bien lo dice José Carlos, tendrá que ver si hay, pues no sé, alguna indicación específica, puntual. Entonces, ese tema, lo de los grupos prioritarios, que también lo hemos hablado, y los protocolos. Ha sido José Carlos Vera, quien fue director de gestión descentralizada del Minedo con nosotros. Gracias, José Carlos, por estas explicaciones. Hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Jaime. Un abrazo. Buenas tardes. Un abrazo también. Las 2:26. La pandemia, como ya hemos venido hablando en este momento y en esta entrevista, no solo envió a los escolares a sus casas a tener que adaptarse a un sistema de enseñanza virtual que no se equiparará jamás a la educación presencial, ¿ya? Jamás. Porque recibir educación virtual es como que revisar un poco de contenidos, hacer tareas, que es lo que los chicos han venido haciendo. Pero no se iguala a la docencia, a la presencialidad, a la enseñanza profesor-alumno, socializar, ¿ya? Entonces, otro fenómeno que ocurrió es que una migración masiva, ¿no?, de estudiantes de colegios privados a colegios públicos, que ahora además, a pocos meses del retorno a la presencialidad, deben hacer frente a otros grandes retos. Escuchemos el siguiente informe. De acuerdo con lo anunciado por el gobierno, a partir de marzo del 2022, los 8 millones de escolares de nuestro país volverán a clases presenciales. Mientras tanto, cada vez más colegios del país inician este proceso paulatinamente. Solo en Lima Metropolitana ya hay 180 escuelas que han iniciado clases semipresenciales. Sin embargo, muchos estudiantes volverán a escuelas diferentes a las que tenían antes de la pandemia, debido a que fueron trasladados de un colegio privado a uno del Estado que no necesariamente está cerca a su hogar. José Carlos Vera, exdirector de gestión descentralizada del Ministerio de Educación, nos detalla al respecto.
Las cifras que maneja el Ministerio de Educación entre los años 2020 y 2021 es que efectivamente se trasladaron de la escuela privada a la pública en total 337,000 estudiantes por diversas razones, afectación de crisis económica, los colegios privados cerraron. Asimismo, el especialista indicó que cuando se admitieron a los estudiantes en el sistema estatal, se asignaron vacantes en escuelas cercanas a sus casas. No obstante, esto no ha sido así en todos los casos. A menos de 4 meses del retorno a la presencialidad, muchos padres de familia tienen la gran preocupación de que sus hijos deberán trasladarse lejos de sus hogares para asistir a clases, exponiéndose a un eventual contagio de la COVID-19 en el transporte público porque no consiguieron vacantes en escuelas cercanas. Es el caso de Dora Anicama. Ella es madre de 2 niños en edad escolar, pero por la pandemia tuvo que retirarlos del colegio privado donde estudiaban y trasladarlos a cada uno a 2 colegios distintos y muy distantes de su casa en la provincia de Canta. Llegué a encontrar vacantes para mi hija y mi hijo en 2 distintos colegios, que uno está más lejos que el otro. Tengo un colegio que está cerca al poblado de Chocas, que cada vez que voy hay un número telefónico por el cual yo llamo y siempre me dicen de que nunca hay vacantes en ese colegio. Nos pusimos en contacto con el Ministerio de Educación para conocer el diagnóstico de esta problemática y saber cuántos padres de familia habían solicitado el traslado de sus hijos a escuelas del estado más cercanas, pero nos indicaron que no contaban con voceros. Para el exdirector de Gestión Descentralizada del Minedu, José Carlos Vera, velar por la seguridad de la salud de los estudiantes que deben trasladarse a un colegio distante es una tarea que debe involucrar a distintos sectores. Podrían organizarse con apoyo de las municipalidades y de las autoridades locales rutas específicas con los transportistas y hacer una campaña de comunicación para cuidar a nuestros estudiantes, darles prioridad, establecer, y se pueden organizar horarios específicos. Por su parte, el exministro de Educación, Daniel Alfaro, indica que el sistema educativo debe ampliar la estrategia de reinserción y continuidad educativa que involucre a los nuevos estudiantes provenientes de escuelas privadas. También será necesario contratar más docentes para ampliar nuevos horarios que puedan atender a esta demanda educativa adicional. Ello debe venir con material educativo y tablets y todas las condiciones necesarias para restituir su derecho educativo. Quedan pocos meses para el regreso total a las aulas. El Estado tiene una gran tarea. No solo asegurar que los estudiantes que fueron acogidos por las escuelas públicas reciban todas las herramientas y las oportunidades para un buen año escolar, sino también que ejerzan este derecho a la educación totalmente seguros y de esta forma devolverle la tranquilidad a los padres de familia.